Tiempo también haremos un breve coloquio que sería muy interesante porque aquí entre ustedes habrá más de uno de esa hermosa tierra de Rioja Alavesa que nos puede ilustrar o preguntar. A mí no, sino al conferenciante. Y muchas gracias. Arratsaldeon, buenas tardes. Gracias, Ricardo, por tus palabras. Has citado ahí unos nombres que en modo alguno me puedo yo equiparar. Simplemente, pues soy lo que soy, es decir, pues una persona que cura en lugares determinados, que un día, por suerte o por desgracia, cuando estaba 2 años de cura allí en Orbiso, en Santiago de Campezo, el señor obispo Peralta se dignó pues trasladarme nada menos que a la Puebla de la Barca. Ni sabía ni idea qué era aquel pueblo. Quiero decir que también somos hijos de las circunstancias que nos pone la vida y las tenemos que aceptar. Yo asustado, pero el señor obispo, ¿cómo me quita 2 años? Si llevo 2 años. Sí, pero he pensado allí en la Puebla de la Barca, que es que marcha cura y tal. Y digo, señor obispo, ¿pero qué? Peralta, estaba hablando de Peralta, no conocéis, vosotros no habéis conocido a aquellos obispos de entonces. Y le dije, señor obispo, ¿pero qué? Piénsalo, me dice, señor obispo, piénselo usted. Se quedó, dice, bueno, pues vuelve la semana siguiente. Vuelvo y me dice, ¿lo has pensado? Le digo, señor obispo, quedamos que lo iba a pensar usted. Y me dijo, pues sí, vas a ir para un año allí y luego ya vendrás aquí a Vitoria y demás. El obispo se olvidó de mí, yo también de él, y dije, bueno, aquí el único consejo que me dijo fue, pues ya sabes cómo son los rejanos, señor obispo, que no he estado yo allí en la Puebla de la Barca, los rejanos. Y después te invitan a la bodega, te pondrán un vaso de vino, haces que bebes, lo dejas y quedas como un caballero. Yo pensé, quedo como un... Me callé la expresión. Bueno, pues allí fue. ¿Qué hice antes? Pues antes, creo que en un sentido correcto, comprarme 2 libros de enología, porque aquí no tenía ni idea. Pero yo es que tenía menos todavía para leer aquellos 2 libros. Voy a La Rioja, allí además era octubre, digo noviembre, San Andrés, recuerdo, y entonces ya empezaban los vinos a florear. ¿Y yo qué hice hacer? Pues buscar la escuela que me enseñaran, ¿qué vale va a ser? Ya se empezaban a ir por las bodegas, precioso. Bueno, yo aquí estaría sin nada, bueno, 1 hora me tendría hablando. Y por las bodegas y con la gente, las mayores, que iban ya probando los vinos, que se iban afinando, yo les seguía. Y entonces iba aprendiendo también con ellos, ¿no? Y aprendí cosas. Una de las cosas que aprendí el primer día casi fue que en cada bodega, ya no hay bodegas en La Rioja, cuidado, son grandes, por lo tanto no podemos como entonces tan disfrutar de aquellas bodegas. En cada bodega el vino es el mejor. Dentro de la bodega puedo discutir hasta el amanecer de los vinos que hay en la bodega, pero comparar, ¿no? Yo, desgraciado de mí, creí que aquello era como Valdegovía, donde mi hermano decía, es que este año la cosecha de aquella finca me ha fallado. Y no pasa nada, pero y decir, como metí la pata, es que la bodega de esta señora, que el vino me ha gustado un poco más. Oí un silencio que digo, aprender, ¿no? Exactamente. Bueno, pues también tenía que aprender en primer lugar, pues la tierra en la cual, y así es donde he escrito libros de donde he estado. ¿Por qué? Porque en primer lugar tengo que informarme yo, si no, no puedo servir sin información. Solo se quiere lo que se conoce, punto. Y entonces tenía que conocer también un poco de la zona aquella. El obispo se olvidó de mí, y yo de él también, y en un momento determinado digo, ¿qué hago? ¿Me voy para las bodegas aprendiendo vino? No. Tuve la suerte de tener ahí en Fuenmayor 2 curas que me sustituyeron durante el lunes, martes, miércoles, y el jueves venía, y hice 2 años en Logroño y los 3 años siguientes en Zaragoza. Y ahí es donde empezó. ¿Y empezó en qué? Lo que voy a hablar ahora, yo no me he metido a estudiar vino de Rioja, cuidado. Conocerlo sí, pero estudiar los procesos no. Pero ha llegado un momento en el cual tenía tantos datos que no tenía más remedio ya que darlos a conocer, porque no me podía ir a la tumba, que está cerca, con lo que podía dejar los datos, pero entender igual no. Y entonces digo, pues tengo que hacer esto con esfuerzo, porque es que además estaba ya totalmente alterado con lo que estaba leyendo de lo que se escribe de vino de Rioja. ¿Qué se escribe de vino de Rioja? De los Quintano, del Medoc, del Pinot, de
Jean Pinot, que viene de allí, y hacen el milagro, por favor. ¿Pero cómo se puede decir eso? Claro. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando yo llegué de Zaragoza empezaba aquella sequía enorme. Yo creo que es tan importante esto como lo que digas del vino, porque del vino no voy a dar, no soy químico, da de historia, pero tampoco elementos fundamentales, y luego pues ya que aparecerán escritos, creo yo, vamos. Entonces, la sequía, empiezan en la Puebla de la Barca a montar un regadío que se había concedido el año 51, ¿para qué? Para regar patatas y remolacha en la Rioja Alavesa, porque había sucedido la filosera y había dejado aquello y la gente se había marchado, se marchaba, y entonces la sequía aquella, la civilización del tubo, como llamaban entonces, que subían el vino hasta la guardia, digo el agua hasta la guardia, con motores, para regar, empezaron un regadío y empezaron a decir que la viña no se había regado nunca. Yo, que estando allí tenía libros de la parroquia y del ayuntamiento, me di cuenta que se había regado. Entonces digo, tengo que justificar este hecho tan pequeño, pero darles que están en la recta de la historia. Hice un pequeño trabajico, salí en el periódico también y dice, señor, ya llegará un momento en el cual se verá la realidad del regadío en la Rioja Alavesa. Entonces resulta que me puse a hacer y trazar las regaderas. Salía por el campo, me hablaba con la gente, por eso no se puede escribir de lo que dice la gente, sí, pero hay que buscar los documentos y la autenticidad, porque no vale simplemente, hay que hacerlo, los elementos llegaderos científicos, y hay que ir también a los textos y a veces pasar horas, porque hay que contrastar. Y yo veía, no, esto ya no es así. ¿Qué hice? Dejar el tema y me tiré 10 años buscando bibliografía en los archivos, en los protocolos notariales, en Valladolid, el Nacional, y al fin, en el 99, salió el libro del regadío tradicional en la Rioja Alavesa. ¿Para aquello? No, porque yo al mismo tiempo iba tomando datos de toda La Rioja, de lo que es de cultura, los libros de cultura, pues de ahí, datos tomados, y así es lo que voy a hacer ahora. Vamos a exponer ahora, que el título es, ya entramos un poco en materia, Historia del vino en La Rioja. Es un título que, vamos, esto no lo abarca nadie, y si lo abarca, no diremos más que vulgaridades de lo que se ha escrito. Por tanto, yo simplemente me centro en lo que yo creo que sé, aunque no expondré ni mucho menos todo, sino simplemente esquema. Es decir, los cimientos, lo titulé así en un trabajo que se hizo para el segundo simposio internacional del vino que hice en La Bastida, que no se han publicado las actas, no sé por qué. Y entonces, de la edad moderna, porque de la edad contemporánea, con Pinot y con los hermanos, pues se cree que ahí empieza el vino, pero ¿cómo se puede decir eso? Y el propósito mío no es simplemente una elucubración, sino simplemente valorar unos elementos fundamentales de una comarca, y que no se cifran en 2 personas, sino la misma naturaleza de la comarca. Y esto es lo que en La Rioja no se debe perder, porque quizás hasta se puede perder hoy en día, que tanto estamos con los laboratorios necesarios y no atendemos a veces la naturaleza. No, el vino es un producto de la naturaleza, ¿verdad? Bueno, entonces, siguientes, este no funciona. Desde aquí, engancho que era este, ¿no? Bueno, entonces, vides y vinos en Rioja Alavesa. Yo hoy pondría también ya el paisaje, y más en estos días que se está tan con el paisaje de la Rioja Alavesa, que si la UNESCO, que si la UNESCO, que si yo no entiendo muy bien lo que se trata. Yo creo que falta un fundamento también histórico porque simplemente para justificar los elementos. Bien. Quitamos esto. Aquí no. ¿Ya le he dado? Sí, pero había una cosa. Ah, vale. Bueno, entonces, simplemente un objetivo sencillo, ¿no? Sociedad de cultura vitivinícola. En esos momentos, fundamental, porque de la Edad Media ya se ha escrito también, ¿no?
no solo curiosidad, no eso trata de curiosidad, sino valorar la novedad, al menos relacionar el producto con su ecología y geografía, e incluso justificación sociológica de los antepasados. Es que además es un deber también por parte del que trabaja en esto, revalorizar las personas, aquellos que han trabajado y nos han dejado una herencia. Es que es fundamental, quizás sea una deformación profesional, ¿verdad? Pero en fin, así entiendo, ¿no? Y también un hecho de una frase que de un profesor de la Universidad de La Rioja. Yo ahí en La Rioja, en la Puebla Barca, digo, en La Guardia, monté también una sección al segundo año, en el 77, de etnología, en formación profesional. Aquello no funcionó. Yo vine me mandaron para Vitoria, yo obedezco, y aquello, pues sí, todavía está, pero cuando no había nada en La Rioja, en Logroño, no había nada de vinos. Me acuerdo que me mandaron de Don Benito, allí, los materiales muy elementales. Y un profesor dice esto actualmente: creo que tratar de esta época es necesario y obligatorio, quiere decir de las épocas anteriores, porque se ha olvidado, apenas se ha profundizado. Martínez de Toda dice, ¿no? Del esto, ¿no? El trabajo, aunque reducido a un marco limitado, puede ayudar a un mejor conocimiento general del tema. Este trabajo que me he propuesto, pues puede ser simplemente ir más al elemento fundamental del conocimiento también del tema, ¿no? ¿Qué es lo que yo me propongo entonces? Simplemente es un esquema. Yo no voy a profundizar porque entonces me quedaría en la primera página. Simplemente dar un contexto de esa época medieval, moderna, y cómo tiene unos fundamentos fundamentales que es necesario profundizar también, porque así valoriza también los tiempos de la segunda época, es decir, de los tiempos modernos, de Quintana y demás, porque tiene que ser así, evidentemente, y no valorar a estas personas, y el método MEDOC, que está, bueno, no me meto con ello porque no quiero valorar, como si antes, porque así es, no hubiera existido nada, incluso hasta elementos, sobre todo no cito nombres, que son denigrantes para la Rioja Alavesa. Que si el vino era no sé qué, tosco, que si el vino no sé qué, que no había cubas, que no había tal, pero así, sin más, gratuitamente, ¿saben eso? Esto me ha llegado ya, verdaderamente, a salirme un poco y tratar de buscar justicia, ¿no? Pero quería... Voy a tener que... Unas nociones previas. Primeramente, el origen del nombre de Rioja, porque aquí ya me he encontrado también en la Rioja Alavesa, que están a veces como una especie como de la Rioja de Logroño está allí, como una especie de complejo de ese Rioja Alavesa, a ver si nos lo hemos apropiado y nos tienen que quitar ese nombre de Rioja Alavesa. Rioja Alavesa, tan dignamente y más que Rioja, tiene que llevarlo Rioja Alavesa. ¿Por qué viene el nombre de Rioja Alavesa? Es simplemente del río Oja, ¿no? Es el río Oja que está al norte de Enaro, viene de Ezcaray, ese río, río Oja, ahí vienen ya en buscar la toponimia, que río Oza, frío, que si hojas, que si tal, haya cuidados. Eso es una cuestión que no me compete, ¿no? Entonces de ahí es donde verdaderamente parece que había una, y ya hemos tenido antes también en parte al lado, también a Berceo, ¿no? En sus églogas, hablar del vino, pues ahí sale entonces el vino con el nombre de vino Rioja. ¿Qué sucede? Ese vino Rioja, toda la comarca de Haro y demás, entra. ¿Qué sucede? Que la Rioja Alavesa, que entonces no se llamaba Rioja Alavesa, sino simplemente la Sonsierra de Navarra, por la calidad de los vinos, cuando Rioja Alavesa pasa a Álava, entonces los vinos ya tienen libertad, antes también mediante Navarra, que siempre había tenido con Vitoria fundamentalmente, Navarra con Vitoria, bueno, pues por ahí colaban el vino también la Rioja Alavesa, porque estaba muy impedido por Haro que tenía enfrente, que era Castilla, y Álava era Castilla. Entonces ahí, bueno, no vamos a meternos en ello. Entonces, pero el vino de la Rioja Alavesa era tan bueno o mejor como el que tenían, y entonces ellos ya no llegaron también a que era vino de Rioja Alavesa, el vino Rioja Alavesa. Por tanto, el nombre de Rioja se llegó a personalizar y cerca únicamente un vino Rioja. Hoy un Rioja, dame un Rioja. Pero es que esto, dame un Rioja, se ha llegado ya a niveles también del extranjero. Un Rioja se conoce como tal. El vino entonces da nombres a la Rioja Alavesa, y más tarde fue cuando las autonomías dio el nombre a la provincia de Logroño. El otro día en La Guardia estaba discutiendo, es que
el gobierno de País Vasco pues se permitió hacer esta... No permitió, luchó, porque ese nombre era común y no podía ser propio. No he hecho la investigación correspondiente, pero yo recuerdo en la transición de las autonomías, entonces fue así, ¿verdad? Entonces, por tanto, Rioja Alavesa lleva con más razón el nombre de Rioja Alavesa que Rioja en toda la provincia de Logroño. Es por aclarar también, en cierto modo, a veces conceptos que conviene, ¿no? Bien, entonces, denominación de Consejo Regulador, un elemento que simplemente ahí está y voy a pasar un poco en parte por alto. Consejo Regulador es un elemento fundamental, un elemento que La Rioja, en general, Rioja Alavesa, Rioja en su conjunción, ahí tenéis una serie que no ni voy a leerlo siquiera, por seguir adelante, se propuso, ya el Consejo Regulador dijo en Rioja, ya en 1925, simplemente ya a nivel de España, se hacen las regiones, dominaciones y demás. En 1970, Rioja Alavesa aparece con las tres divisiones en Rioja, en el vino de Rioja Alavesa, Rioja Alta y Rioja Baja. Entonces va adquiriendo ya consistencia. Es de admirar, porque es una historia la del Consejo Regulador de Rioja, es el primero de las denominaciones que existen, pero es que verdaderamente ha sido un trabajo impresionante de cosecheros y de vinateros, de bodegas, como en luchas, sin embargo llegaban a un encuentro y llegaron los primeros también a lograr una denominación calificada, que eso es muy importante. Con lo cual, todo que sale de La Rioja tiene que tener su correspondiente garantía. Y esto está reconocido hasta en cualquier otro país del mundo. Ahí, después de tantas cosas, ¿verdad? Por tanto, es verdaderamente muy importante, ¿no? Y ahí tenéis un poco lo que consiste, ¿no? Es que ya el viñedo de las cosechas, la vendimia que se hace ahora, no se vendimia cuando se quiere, sino cuando el consejo que va dando unos resultados semanalmente, va dando resultados, luego puede ser antes o después, cada uno como le competa, ¿verdad? Pero bien, ahí tenéis un poco las etiquetas, el Consejo Regulador de Rioja, ahí tenéis las cuatro denominaciones, Rioja Navarra también, etcétera, ¿no? El presente de la vid en La Rioja Alavesa, la edad antigua, simplemente en dos palabras, ¿no? En fin, porque de esto ya está escrito, ¿no? La vitis vinífera, restos muy escasos, en La Rioja Alavesa, Asa, está muy destruida porque ha sido a través de los siglos, muy revolucionada, pero ahí sin duda había una villa romana, una villa romana. Claro, como hay en Andelos, como hay también en Navarra, ya estaban sin duda, pero en la Edad Media ya, pues no digamos, ¿no? Numerosas citas, heredades, viñedos y demás. Carta de alusiones a las viñas, ¿no? En la Prueba de la Guardia, alusiones a las viñas, constante, ¿no? En la de la Bastida también, incluso en los otros. Y una cita expresa, por ejemplo, de 1427, que viven de sobre la labranza de pan y vino, y año con otro cogen pan y vino para su provisión y para vender. Y con aquellos se sostienen sin que ayuden ni usen de otras mercaderías. En aquel momento ya se puede decir que el elemento fundamental del cereal y del vino ocupaba el espacio, ¿no? E incluso hacen alusión un poco que para vender, eso ya, entonces en esas edades, que hubiera también excedencias de cosecha, hay mucho, es bastante seguro, pero en fin, ahí queda, ¿no? Entonces, en la Edad Moderna ya es otra cuestión. ¿Por qué? Fundamentalmente, el fuero de la Guardia. El fuero de la Guardia es un fuero muy especial, en que todo habitante que esté en esa tierra, amparada por el fuero que va desde el sur de Viana y va hasta el Ebro en Salinillas y luego baja por todo el Ebro, todo individuo que viva allá puede roturar donde quiera, sin ningún tipo de objeción por ningún pueblo, ¿no? Entonces da una gran posibilidad. Y luego, ¿qué sucede en la Edad Moderna? Cuando ya se aleja, por así decir, y La Rioja Alavesa entra en Álava, se empieza a repoblar fuertemente el Valle del Ebro.
La Puebla de la Barca es un hecho concreto. Pequeños, era un barrio de la Guardia y empieza a repoblarse de tal forma que en 1631, no sé, ya adquiere nada menos que el título de villa, un elemento fundamental de lo que es el vino. Todos los pueblos de La Rioja alcanzan en el siglo XVII, ahí Salvador Bellía tiene fundamentalmente hecho, todos los pueblos alcanzan el título de villa que había que pagar bien de dinero. ¿De dónde salía todo eso? Del vino. Evidentemente, ¿no? Entonces también venía gente también del exterior y empiezan las roturaciones. Las roturaciones, no me puedo, empiezan sobre todo en el Valle del Ebro, del Río Jalavesa, en torno al Ebro, empiezan las roturaciones continuas hasta el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque incluso pues tenemos también que toda la parte de la montaña, pues que digo, de Berbenar, toda una serie de pueblos desaparecen, se engloban también ya en las villas, que esa es la función de las villas, recoger también la población dispersa que había en el terreno, ¿no? Y empieza entonces también, como resumen un poco de cómo era esta región de la Rioja Alavesa en la Edad Moderna, luego veremos un poco del vino, simplemente es la trilogía mediterránea, que se aplica fundamentalmente. Y ahí tenemos un ejemplo simplemente de un olivo, ahí en el Anagorio, si lo han dejado, porque en la Rioja Alavesa siguen diciendo, estamos hablando del paisaje, pero lo que se está haciendo también es que, vamos, hay cosas que son para enfadarse, porque a veces no queremos más que publicidad, pero no vamos a conservar y responsabilizar en el espacio. Eso sí, salir en el periódico, en la prensa y decir y tal, y comida para aquí, comida para allá, y tira para aquí, salir, eso al orden del día. Pero responsabilidad y saber un poco también construir, muy poco. Y no me importa decirlo. Entonces, la trilogía tenemos, por tanto, el cereal, el aceite y el vino. Eran los tres elementos del Mediterráneo, fundamentalmente. Ahí pongo simplemente, fijaos en el torno de La Guardia, el olivo en La Guardia en 1550 y 1599. De un montón de documentos, 965, simplemente La Guardia, que si vamos para el eso aumenta enormemente, ¿no? La presencia del olivo en el entorno, pero con una gran fuerza, que no voy aquí a leer documentos y demás. Y tenemos en el otro, en las Tamias de La Guardia, 1787, 1801. Estoy trabajando con un documento ahora de 1500 y pico, también de Calahorra, donde aparecen las Tamias, mejor dicho, son las contribuciones que los labradores entregaban a la iglesia. Es un elemento muy importante porque ahí es el 10% de su producto. Y ahí sí que están bien registradas los datos, fundamentalmente. Pues veis ahí entonces que tenemos Tamias en La Guardia, Tamias en La Guardia. Fijaos el vino frente al trigo, la cebada y las olivas, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Opa. Viñedo. Pero tan malo era el vino de Rioja. Bien, pregunto yo a esta gente que escribe. ¿O hay algo más? Hay que buscar algo más. Entonces, esta es una demostración. Digo que el elemento, claro, y aprovecho. En este momento es cuando viene Samaniego y dice, y porque pues se me olvida, de la Sociedad de Amigos del País hay ideas para renovación. Estamos en pleno liberalismo. El pleno liberalismo ideológico que busca cambiar, pero sin perder un duro a nadie. Eso es el liberalismo que tenemos a finales del siglo XIX. Nadie se compromete con sus bolsillos. No hay ninguna revolución ideológica, simplemente es, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es que la superproducción y demás? La pregunta es que se podía en ese lugar, en la Rioja Alavesa, poner otros productos que sustituyeran al vino, aunque se dice lo que se dice en los documentos? ¿O es que querían justificar otras cosas? Ahí se queda la pregunta, ¿verdad? Bien, entonces, entramos un poco en el fundamento del tema. Los cimientos de la agricultura moderna en la Rioja Alavesa, del proceso empírico o experimental al científico. En la Edad Media, en la Edad Moderna, se van a poner los cimientos de esta vitimología. Pero es unos cimientos que van evolucionando. ¿De qué forma? Pero de forma experimental. La experiencia es lo que hace. En la bodega está la gente.
hemos pasado tiempos actuales muy necesarios donde quizás está en los laboratorios. ¿Hemos ganado mucho? Mucho. Pero hay que olvidar las bodegas, quiero decir, las tierras. Otra pregunta importante que hacer, ¿verdad? Entonces, eventos edafológicos, climáticos, suelos y relieve del clima. De eso vamos a ver un poco implantando las viníferas, ampliación de las técnicas de vinificación. Ya hemos dicho anteriormente que fundamentalmente en el siglo XVII, siglo XVI, expansión progresiva con la incorporación a Álava y por tanto todo el norte. Fijaos, en La Guardia, en los documentos, que no puedo citar aquí, en 1590 y tantos, La Guardia envía vinos a la Armada Española en Santander y en Bilbao. No digo más que eso. No quiero mucho más documentación de apoyo, ¿verdad? Entonces va progresivamente aumentando esa gran expansión. Luego, al final del siglo XVIII, muy importante el tema, necesidad de vías de ampliación. Ahí es un tema también importante. En orden, está La Rioja por una parte, Logroño, Álava soluciona su problema con el puerto de Herrera en parte, pero también ya se precisaba a partir del siglo XVIII un elemento muy importante, va a ser el ferrocarril, evidentemente, ¿no? Y en el siglo XIX, el siglo XX ya la conversión al cereal. ¿Por qué? La filosera que digo anteriormente. La filosera es sabemos que es un parásito que un gusano, una larva en las cepas, en las raíces, y pudre la raíz, y entonces vino tarde a La Rioja, pero llegó también y fue todo un desastre que... pero en parte ahí está la auténtica revolución del vino, avance del vino de Rioja en la filosera, desgracia, ¿verdad? Por desgracia viene. ¿Por qué? Porque van a venir antes habían quedado los franceses allí en Aro, ponen sus fábricas y demás, empiezan a poco los vinos a aplicar métodos de allá y entonces también empieza a aprender un poco, dificultosamente también, La Rioja con nuevos vidagos y la elaboración también un poco del vino un poco más progresiva, ¿no? Y simplemente el proceso de los vinos es vino blanco, siglo XVI fundamentalmente, el vino, siglo XVII se va imponiendo ya el vino clarete, vino blanco en los precios en La Guardia se registra, ¿no? El vino blanco valía un tanto más que el vino clarete y acaba ya desplazando el vino blanco y el vino clarete, se ve que empiezan a hacerlo cada vez mejor, ¿no? Y en el siglo XVIII La Guardia se abre paso al vino tinto, negro, porque vino tinto en La Guardia, en La Rioja, en La Guardia se llama, en la ciudad de La Guardia me refiero, se llama vino tinto al clarete, mientras la Bastida mantiene el tipo de clarete, y en el siglo XIX es vino clarete, a comienzos lo que se hace es vino clarete. Yo a veces digo, estos quintanos, ¿cómo harían entonces el vino clarete? Porque es la granjería. No, pero en fin, es una cuestión que no tengo, y tengo documentos por ahí que creo que está todo el evento también sin estudiar suficientemente. Sí que aprende porque no sé si luego saldrá un poco cuál es lo que aportó Quintano y cuál es lo que aportó Medoc. En definitiva, no aportaron suficientemente más que el envejecimiento del vino. Es decir, en Burdeos el vino es atlántico, es un vino más agresivo, es un vino y necesita y aguanta muy bien la barrica, y le viene muy bien la barrica de envejecimiento, porque así además alcanzan la mejor exportación. Pero es que el vino de La Rioja, el vino del Tempranillo, el vino del Blanco era tan rico que es que se lo quitaban de las manos. Hombre, podía haber una abundancia grande y entonces incluso, o puede ser una abundancia y muy mal vino, que entonces también parte se vendía. Pero en fin, lo que aportaron fundamental es el envejecimiento. ¿Pero qué ocurrió? Los quintanos no duraron 7 años. ¿Por qué? ¿Porque se oponían los vecinos? Vamos, por favor, no me digas eso. Que hay documentos. El método, ¿qué ocurre? No llega tampoco a 6 años. Porque Pinot, el bueno de Pinot, se tuvo que ir a la bodega y la cogieron. Pero ¿cuándo empezó a venderse el Riscal vino? A finales del siglo XIX. ¿Dónde? En las grandes, ya vino viejo y demás, en los círculos de Bilbao grandes. Pero no cambiaron toda la bodega, seguían haciendo el vino tradicional. Lo digo así
quizá lo diga muy brutalmente, ¿verdad? Pero es un esquema, en cierto modo. Es decir, no triunfó. No revolucionó como he dicho anteriormente, la filosera. Eso sí que fue importante, a pesar de la tragedia que trajo, ¿no? Entonces, factores, lo que tiene la Rioja Alavesa, y eso así digo, la Rioja Alavesa, y no digo Rioja, tiene unas condiciones fundamentales de tipo edafológico y geográficos excepcionales. Y esos elementos se conjugan en suelos, relieve y clima, los tres elementos fundamentales. Suelos. Sin suelo no hay viña, ni hay calidad de uva, evidentemente, ¿no? Entonces, la conformación del relieve. Tenemos ahí superpuestas tres fotografías de lo que es la Sierra de Cantabria. Parte, no está Toloño porque no me cabía en esto, ¿no? Y entonces, esa barrera es que es la madre tierra, es la protectora, es que es algo verdaderamente excepcional, y si se mira desde la parte de Logroño hacia la Sierra Cantabria, es más hermosa todavía. Es la auténtica barrera de contención de los vinos fríos, pero también es la auténtica madre de las lluvias. Llueven ahí vientos húmedos del norte, en su porosidad calcárea, que es la Sierra de Cantabria, almacena en su seno y salen fuentes a raudales en invierno y también incluso en primavera, donde luego vamos a ver, ¿no? Entonces, otra cuestión, mesas significa planicies, con arroyos entre medio, con tierras que se han regenerado en cierto modo también, abiertas al mediodía, que es un elemento fundamental. Los pequeños ríos y arroyos van hacia el Ebro, ¿no? Y las tierras son de calizas, muy elemento fundamental también al terreno, y también de margas, es decir, piedras con destrucción de las rocas y demás. Y los factores climáticos, pues no digamos, ¿no? Pantalla, los vientos fríos del Atlántico paran ahí, descargan sus aguas, e incluso cuando hace frío, en el valle de La Rioja se genera también una convención, efecto Foehn, que asciende por la sierra y las nubes frías se quedan ahí quietas, lo que se conoce con el nombre la capa del cierzo, la capa, la sierra se cubre de esas nubes, la capa del cierzo, la llaman allá, con esa expresión tan bonita, ¿no? Pero por otra parte vienen también los vientos atlánticos, ¿de qué? De la parte abierta de Haro, ahí vienen los vientos atlánticos fundamentalmente en primavera y también incluso a veces en otoño. Esos son los vientos también muy favorecedores, lo cual no quiere decir que también los vientos que vengan del norte, a veces con nieves, también sean elementos muy protector y muy provechosos, ¿no? Por tanto, tenemos un clima mediterráneo. Es así. Dice, oiga, usted no tiene... ¿Eso clima mediterráneo es el País Vasco? Joder, por favor. Pero una persona un poco así... Pues claro que sí, pero es un clima mediterráneo que tenemos allí. El Valle del Ebro. Pero además, simplemente por razón también del clima, ¿no? Entonces, además con una amplitud, ¿no? De primavera a otoño, que hace unos otoños preciosos en La Rioja. Yo tengo experiencia de ello y me acuerdo... Pero es que vamos, es que era así, era el disfrute del paraíso, porque ya es una pena, se han quedado viñas, pero ya no hay árboles frutales, ya no van a cogerlas, ni siquiera ahí mueren los almendrucos, mueren las nueces, mueren los frutales, mueren. Entonces, en aquellos tiempos, ¿qué tenía que ser aquello? Hoy, de esto, todo verde, y ya está, nada más. El labrador va a lo suyo, evidentemente, claro. Pero entonces tenía que alimentarse un poco también de todo, ¿no? Entonces ahí tenemos una amplitud, ahí tenéis en el otro mapa de abajo, una amplitud térmica y pluviométrica, fijaos bien, en la zona baja de esto, llega incluso a niveles de 400 mililitros por metro, y en zonas que hay incluso hasta tipo desérticos. ¿Qué ocurre con eso? Pues la gente de allá no se quedaba dormida. ¿Por qué? Porque tenía las tierras y allí tienen una gran riqueza. Empiezan a desarrollar los regadíos. Ahí tenéis del libro de los regadíos que publiqué, no sé si fue en el 99, ¿ok? Un libro, no es por nada, es el mejor que he hecho, es el que me ha dado luz para toda La Rioja.
el libro de los regadíos, me costó 10 años hacerlos, hasta que no llegué todos los datos. No salí a hablar con la gente, lo pasé de maravilla, porque cogía el bocadillo por la mañana, me decían en la casa, ¿pero dónde vas? No esperéis a comer. Me iba al campo, cogía en un pueblo, en otro, la gente, me iba, y esos regadíos están trazados con la gente de los pueblos. Y lo grande es que por lo menos ahí quedan, descritos también en el libro. Con la roturación que se estaba amenazando, por lo menos quedan para la posteridad lo que era aquello. Pues ahí tenéis entonces, fijaos, incluso desde la Bastida hay un gradiente muy rápido de la montaña al Ebro, pero también había regadíos, pero si nos acercamos a la Rioja Alavesa, ahí tenemos como, sobre todo las partes bajas, los regadíos. Y hay regadíos de 1300. ¿Cómo? Sí, señor. La Chantería de Pamplona tenía que intervenir, porque los regadíos es algo espontáneo que hacían los municipios. Entonces, ahí no había leyes. ¿Cómo se hacen las leyes? Con el entendimiento, y así debieran ser. El entendimiento entre los municipios para un bien común. Tenían que llegar a una solución. Y eso, cuando no se solucionaba entre ellos, se acudía a Valladolid. Pero no con maldad, sino para que Valladolid diera una sentencia. Y con esa sentencia ya se quedarán fijos. Y así se va construyendo esos regadíos en La Rioja, que individualmente parecen nada, pero en su conjunto es de las obras más maravillosas que hay en el país, en España. Porque se hace además así, en la conformidad y demás. Entonces, fijaos, claro que van a las zonas más bajas. Y esos regadíos son de las fuentes que nacen en la sierra, no es de agua pluvial, de lluvia, sino de las fuentes de esa sierra madre, esa sierra que realmente es la gran madre de La Rioja Alavesa, ¿no? Y entonces ahí se van construyendo y hasta, pues se puede decir que hasta el siglo XIX, que llega un momento en el cual con la filosera se marcha la gente, se emigra, se abandonan las tierras, aquello es un erial, pero es tragedia. Y entonces el gobierno de Franco en Álava invierte en regadíos, fijaos bien, y invierte en 3 regadíos: el de Baños de Ebro, el de la Puebla y el de Ollón, cogiendo el agua del Ebro, elevándole a una altura y por las regaderas antiguas mandarlas a regar. ¿Pero cómo? Con la azuela, con mover el agua con la azada de esto. Joder, pues aquello qué. ¿Y para qué? Para regar patatas y remolacha. ¿Será posible eso? Es que la historia es terrible, ¿verdad? Y así es, ¿no? Que está escrito, yo no me lo invento, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? La gente de aquí no vamos a ningún lado. Siguió la inmigración. ¿Pero qué sucedió? Que ya vuelve otra vez a repoblar y entonces ya se estira otro tipo de regadíos, los regadíos modernos que hablaba antes y que en ellos no me voy a esto. Bueno, entonces, un elemento importante, he visto anteriormente, hablábamos, un poquito rápido, sigo aquí simplemente en el proceso de análisis de la época, los parámetros que se exigen también hoy en día en el estudio de la vid y del vino actualmente en La Rioja. ¿Los parámetros cuáles son? ¿Qué tierras y qué viñas? ¿Cuál es la vinificación? ¿Y cuál es el envejecimiento? Entonces tenemos la implantación de la vid. Fijaos bien, importante de la vid, el tema es importantísimo, ¿no? Vinífera y medio físico, ¿no? Variedades encontradas, tempranillo, mazuelo, garnacha, como las más arraigadas en el país. Rivadavia en ocasiones. Es una uva blanca. Maturano, viña Maturano aparece de forma muy específica, por lo cual quiere decir que se quiere destacar ese vino, pero no tenía más precio sino un vino blanco y demás, ¿no? Hoy reconocidas por el Consejo Regulador, 4 tintas: Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano, y 3 blancas. Son las que están reconocidas por el Consejo. También ahora últimamente se han puesto algunas de menor cantidad, pero también con raidambre en la tierra, dentro amparadas también por el Consejo Regulador, ¿verdad? Tenemos aquí delante un elemento que realmente es sorpresivo, porque un documento como este ya ante ahí no hay modo de discusión. Fijaos, variedad de vidagos implantados en la Bastida sobre 733 obradas entre 1619 y 1675. 732 obradas. Y el resultado es ese. ¿Qué era eso? La gente en la Bastida
eran señoritos, muchos, la mayor parte. Entonces, pues, ¿qué hacían? Cogían su finca que querían plantar y la daban a un viticultor. Y entonces, toma, estas heredad me la plantas, tiene tantas obradas, de tal vino, de tal planta. Indicaban la planta. Indicaban también los trabajos que tenía que hacer, importantísimo, porque ahí están registrados cómo se cultivaban las viñas entonces. Así, pues bien, de esas 733 obradas, no me tengo en detalles, pero con eso ya es suficiente, ¿no? En esas fechas, 6.619 y 1.775, y ya está. ¿Qué es lo que sobresale? Pues tenemos el Tempranillo, que es, la verdad, la uva Rioja, es la uva Rioja, así es, de Rioja, ¿eh? Y es con la cual se puede trabajar, o ella misma o con otros vinos. El 47% de ese resultado nos da. Otra viña que también, otro tipo de uva, el Graciano, con el 44%, que ya está bien, pero que también hoy en día es así. Y luego está el Maturano, que sigue siendo el Mazuelo, Tor de Laguna, que se empleaba para sustituir plantas, y no he llegado que nadie me dé una explicación de qué tipo de planta podía ser esa, ¿no? Bueno, pues en cuanto a las varietales, tan importante, pues esas son, que en parte corresponden a los tiempos actuales. Luego está más confirmada que es una planta que con años y con siglos está sentada en un territorio por las características edafológicas del este, ¿no? Entonces, y lo dejamos ahí, ¿no? Aplicaciones técnicas de vinificación. Un elemento importante es la vendimia. Hoy es fundamental. Ahora están con la vendimia, pues cada semana van técnicos, analizan las uvas, dan los resultados, los ponen en los bares y en los lugares de cuál es el resultado, para que cada uno vaya y las casas sepan de vino, las bodegas vean también, ¿no? Entonces, en la Edad Media era facultad del concejo. El concejo tenía un grupo de veedores expertos. Fijaos que entonces no es, que el vino no ha sido, cada uno va por ahí, por aquí y tal, y así salen los vinos. No, que se hacía con todos sus tan importante como ahora, ¿no? Entonces, y esos expertos salían al campo y decían, bueno, todavía no está, todavía. Y entonces, sí, está. Entonces se tocaban las campanas y salía todo el mundo a vendimiar, no cuando uno quisiera, ¿no? ¿Y en razón de la sazón de la uva? Si estaría sazonada, fijaos. Luego esto se pierde, claro. Con el liberalismo cada uno hace lo que quiera. Y en eso hay otras muchas cosas en La Rioja, como por ejemplo la correduría. Pero fijaos, ¿hasta dónde podía llegar? Que entre municipios limítrofes, dentro del mismo municipio, la uva podía ser que variara. Por ejemplo, cuestas abajo y cuestas arriba, toda la parte de La Guardia, toda la parte, por ejemplo, de Asa, a la parte de arriba, la parte de Asa, cuestas abajo llamaban, arriba, cuestas arriba. Pues resulta que no, hombre, no, aquí todos a un tiempo. Llegaron también los de cuestas abajo, ante Valladolid, a lograr también un permiso especial para adelantar una semana a eso llegaban, a esas figuras llegaban, para adelantar. O dentro del municipio con latitudes diferentes, cuestas abajo, cuestas arriba, como acabo de decir, ¿no? Diferenciando la uva blanca, la de la uva, pero también había, dentro del mismo municipio también había de la uva blanca a la tinta, pero es posible en aquellos tiempos, como está haciendo ahora, también. Y se acude a Valladolid. Y logra también el permiso con justificación. El Ciego y la Puebla contra La Guardia tienen que venir de Valladolid escribanos expertos para ver la realidad, y acaban después de años a pesar de lograr el permiso, sin embargo, no lo concedía La Guardia, que era muy poderosa, hasta que ya lo lograron, aunque costó alguna muerte también, que no vamos aquí a parar, ¿no? Bueno, entonces la vendimia, como en ese momento vemos un parámetro que actualmente es tan importante, entonces también se daba. ¿De qué estamos hablando entonces? Aplicación de técnicas de vinificación, es decir, la vinificación, el vino se hace el vino. ¿Qué es lo primero? La bodega, ¿no? En la bodega, esa uva fermentada se lleva a la bodega. Esto en las bodegas, allí no puedo detener aquí, había diversos tipos, ¿no? Estaba la cueva, que simplemente es un lugar bajo tierra, en la cual se ponía el vino, ¿no? Se echaba el vino, que se podía hacer o dentro de casa en pequeños toneles o en pequeñas teñas,
en pequeños tinos, ¿no? Y luego se almacenaba. O también podía ser ya en cuevas. Edificio se extrae y fermenta el mosto, se cría el vino, ya es una bodega con todos los elementos que también empiezan, pero eso ya es bastante tarde, ¿no? ¿Qué sucede? Las cuevas en La Guardia son las cuevas, en La Bastida son las cuevas, porque estaban las cuevas debajo de las casas, estaban las murallas, y lo de La Guardia es nada más que está oculto, pero es una obra impresionante, que con el turismo pues ahí queda, pero nadie puede, ahí está siempre en fotografías, pero es verdaderamente de hormigas, debajo de todos los pueblos, de las murallas, porque claro, también se había comenzado hacía tiempo, ¿no? Y luego, el lugar de extracción tenemos, bueno, en La Guardia está la teñada, una palabra importante que he descubierto también. No aparece en muchos documentos, pero sí en los principales, la teñada. En vez de bodega, se dice teñada. Teñada. Y si relacionáis, teñada, tino, tina, nacen de una misma raíz. Ya hablaremos del tema, que lo tengo ahí, porque puede ser que también dé esto una explicación a los lagares rupestres, de ese elemento tan importante en La Rioja. De ahí Velilla es el que más ha estudiado el tema, ¿no? Salvador Velilla, y que a lo mejor encontramos, al menos para esa zona, una explicación. El año pasado hubo 660 individuos, y ahí quedó que había que registrarlos y demás, pero ¿qué era aquello? Hay algunos ejemplos que no me convencen. Yo nunca he visto las fotografías con los turculus, que se llamaba también en la Edad Media, aparecen, que la uva se pise. Yo he pisado mucha uva y resulta que ¿qué pasaba? Que se hacía charcos y tenía que esto, ¿no? Y en un lugar tan pequeño había que tener otro sistema para separar la uva y el raspón del líquido, ¿no? Y eso creo que se puede justificar a través de la filología lingüística. Bien, luego el lugar de extracción está el tino, la tina, que es donde se mete el vino, puede derramar y entonces el vino fluye. Si se saca pronto, sale clarete. Fundamentalmente del tino y de la tina salen claretes, ¿no? Sin embargo, del lago, ya de cemento, de piedra, el vino puede estar mucho más tiempo y entonces puede hacerse vino tinto. Bueno, estoy adelantando porque la cuestión... Lagares rupestres, bueno, simplemente tenéis ahí, fijaos, una profesión también de lagares rupestres en La Bastida, impresionante. ¿Qué tiene? ¿Qué explicación puede tener todo eso? Ahí tenéis un esquema del lagar más famoso que hay, que está en La Bastida, ahora se me olvidó el nombre tampoco. Bien, ahí tenéis una cueva de una casa, escaleras que bajan. En La Rioja, en La Guardia, aparecen contratos y le dicen al que hace, en La Rioja tuvieron la suerte de que hay grandes iglesias y venían grandes canteros y tuvieron suerte también que esos canteros hacían también bodegas. Sí, así. Hay bodegas maravillosas. Bueno, entonces, por ejemplo, y decían en esos contratos de cuántas escaleras tenía que tener la bodega para bajar a la bodega de casa. Bueno, y luego en las ordenanzas, bueno, en esto aparece las calles llenas de extracción de materiales que se quiten y demás. Bueno, en fin. La atención técnica es la maceración carbónica. Fijaos, esto es lo más impresionante. Bueno, impresionante. Esto es propio de La Rioja Alavesa y tampoco se ha estudiado porque como no se ha estudiado, la maceración carbónica se considera originaria de La Rioja Alavesa. La fermentación tumultuosa en lago de piedra, conjuntamente con la madera y el raspón. Pero eso tenemos documentos de 1500 y pico. Y se habla ya del tapón del lago, se habla también del tipo de la lágrima y demás, se habla también en esos momentos de la diferenciación que salía del lago, ¿no? Permanece en su lago hasta el final de la primera fermentación. La primera fermentación es la tumultuosa que se dice cuando ya se puede decir, hablando grosso modo, que el peso es cero. ¿Por qué? Porque el mosto se ha convertido ya en uva en vino a través de la fermentación, ¿no? Y entonces
aparecen ahí y pues hablan a veces del vino oscuro, del vino negro también a veces, y claro, ¿qué sucede? Y pues acá, el vino clarete también llamado vino tinto, en La Rioja Alavesa se llama vino tinto, el vino clarete, pero las gamas eran bastante separadas. Bueno, entonces, la fermentación maloláctica, ¿no? Que hemos, anteriormente, importante. Esa fermentación del vino tinto, ¿qué ocurría? ¿Es la que podía hacer la fermentación maloláctica? ¿Se conocía esto? No, pero ¿qué ocurría? Que en la parte baja se hacían bodegas muy profundas y muy buenas bodegas y alcanzaba la temperatura a 16 grados. En 16 grados puede hacerse la fermentación maloláctica, que es la conversión del ácido málico, que es el vinagre, por así decirlo, que va a hacer el vinagre, en ácido láctico, que endulza los vinos, corta la acidez y esos vinos pueden permanecer. Y esto hay documentos, por ejemplo, en Villabuena, resulta que la iglesia quiere comprar unas bodegas y hacer unas bodegas nuevas, buenas, y resulta que el obispado no le concede, y entonces vienen los vecinos y dicen que sí, que es que haciendo en esas bodegas el vino puede ir más allá del verano. Cojones. Claro, entonces ¿qué sucedía? Que en esas bodegas alcanzaba una temperatura en que el vino podía hacerla. ¿Y qué ocurre? Más en eso, ¿no? Entonces, en el siglo... Y hay elementos, por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero ya ha pasado y acá ha muerto. Dice que cambian los vinos en La Rioja, que en La Rioja Alavesa cambian los vinos. Es más, y dicen, son vinos toscos, estaban haciendo vinos tintos, pero negros, vinos como ahora, y a eso llamaban toscos frente al clareto, el vino rosado, eran vinos toscos, pero son los riquísimos. Para que veamos que las palabras tienen su sentido en su tiempo, y fuera del mismo no carecen de sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Los vinateros se dan cuenta de que el vino de abajo es un vino que perdura, y les dice a los de la guardia que estáis haciendo mal, que ese vino vuestro se me pierde. Entonces la guardia, y resumo, que tenía unas ordenanzas muy fuertes de que en la villa no podía entrar vino de fuera. Primero ya empezó con la cuesta de abajo, que les permitieron entrar, porque hasta eso, ¿no? La protección que siempre se ha dado en los vinos, ¿no? Ya empiezan y acaban quitando esa ordenanza, dejando que se pueda entrar vino del sur, es decir, de Asa, de la Puebla, de otros lugares, porque mejoraba el vino que tenían ellos, y acabarán ellos también haciendo el vino de esa forma, ¿no? Lo exigieron los mulateros, no fue un cambio de gusto. Cambios de gusto en nuestra sociedad hay pocos, ¿eh? Siempre habrá un interés de los que trabajan y almacenan y trabajan para cambiarnos al gusto. Pero que el gusto cambiamos tan fácilmente, no. Ya está la televisión para cambiarnos los gustos. Bueno, entonces, otra cuestión ya, para acabar, porque ya siendo la hora, acabo con esto. Fijaos bien, las cubas. En La Rioja nada de cuestión de cubas. Si no había cubas, había allí el vino y tal. Es impresionante. Fijaos, aquí simplemente es una nómina de cuberos y sus lugares de procedencia 1606, 1708. Esto es de la Guardia, no he hecho el de la Bastida, que es todavía más asombroso. Ahí tenéis esa lista de cuberos que vienen de Vizcaya y de Guipúzcoa a hacer cubas a La Rioja. Pero no es eso, sino que además los que vienen y tienen que llevar un certificado de dónde es la madera. Ahí va. Y así, aparte, en el contrato, no puedo ahí ponerlo, de dónde procede la madera, madera de tal sitio y tal. Hay que advertir también, y creo que en los primeros documentos la madera que se utilizaba era de los montes de Bajauri, de Obécuri y demás. Hay un tonelero, en la Puebla de la Barca en concreto, que trata de hacer de la madera de Álava. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Pero qué tonterías a veces tenemos? Y no es lo triste eso, lo triste que tenemos una industria tan importante perdida en los montes. Nuestros montes están sin plantar de robles. Para una demanda tan grande que hay de madera. Es una tragedia. Es que, ¿qué estamos haciendo? Pero es que, ¿por qué están nuestros montes? ¿Por qué no se pueden poner eso? Y con buenos resultados que existen.
Pues en la Puebla hay un vinotero que trata de potenciando un poco este elemento. Bueno, pues este es un listado para ver, fijaos, ¿qué ocurría? ¿Por qué venían de Guipúzcoa? Porque ya la manzana, esto pues va cayendo, el vino y demás, y entonces se viene en La Rioja, y es más. Y en La Bastida se instala una escuela a finales del 1790 y tanto, una escuela de aprendices de toneleros. Ahí va. Pero que está documentado, yo aquí no voy a traer aquí documentos ni leer, ¿no? Entonces, en resumen, esto es un resumen a voz de pronto que lo he hecho porque esto lo he tenido que hacer esto en menos de una semana, he tenido que hacer todo este esquema, porque en circunstancias no me enteré o de que tenía que dar esta charla. No hay un antes y un después de los Quintano o de Jean Pinot, del método Bordalés. Es todo un proceso el que sucede, no tenemos que hacer esos compartimentos estancos, me parece que es un error científico total. El cambio de vino viejo, y ya se daba, fijaos, en La Guardia, en 1700 vienen las Juntas Generales y dicen, señores, el que quiera traer el mejor vino, que lo presente para las Juntas Generales, y si es vino viejo, mejor. ¡Hala! Para que te fastidies, eso podía ser vino viejo. El cambio auténtico se dará en torno a las grandes bodegas y desarrollo del Consejo Regulador. Ahí sí que está el del Consejo Regulador, no he metido en ello, que también está a veces muy problematizado. El Consejo Regulador, y hay que reconocerlo, es el que ha hecho del vino de Rioja Alavesa, elevarlo, digo, de La Rioja en general, y de ello partido también Rioja Alavesa, lo cual no quiere decir que no pueda haber denominaciones de APAs parciales, eso era cuestión de discutir, pero sin duda que lo mejor que se pudo inventar. Y es un ejemplo del cual están copiando del extranjero también de ese proceso, porque es un proceso enormemente demográfico. Pues están los productores, incluso pequeños, con los bodegueros, e incluso ahí pues se controla todo hasta llegar a las grandes fábricas que no exportaran vinos al granel, que no exportaran vinos sin certificación y demás, llegar que todo esté completamente regulado. Pues puede ser cuando. Entonces, el reto estará en la fidelidad vitivinícola a los condicionantes naturales de la comarca. Eso sí que creo yo. Lo que no se puede ver ni por vinateros ni por enólogos, que estamos en una zona que verdaderamente hay que partir de ella, porque es la sierra, el lugar madre. Y eso no se puede jugar con la naturaleza. Podrá haber ensayos, podrá haber de diseño, vinos de diseño y cosas que se quiera llamar. El vino no es que hay que verlo solo, cuidado, se puede mezclar con otras cosas. Hombre, estamos en la semana gastronómica. ¿Habéis comido algún postre mejor que unas peras al vino? Por poner un ejemplo. Pero ya pasó que el buen paño en el arca se vende. No se puede simplemente buen paño en el arca se vende, no. Hay que sacarlo a esto, ¿no? Y bueno, yo acabo. He sido bastante. Bueno, ha sido nuestro amigo muy disciplinado con el tiempo, cosa que está muy bien, porque no nos pase como que el cura, que no terminaba el sermón, y el público le decía, pero Padre Eustaquio, tírese del púlpito, que ya lo cogeremos, y así hemos terminado. No, esto es seriedad en quedar con el tiempo. A mí me ha parecido lo que nos has puesto pues muy apasionante, entre otras cosas porque yo llevo ya más de 3 años y medio con esta historia de viñedos, bodegas y vino de la zona donde me crié de chico, en Navarra, en la Merindad de Olite o Piedemonte de Tafalla. Y muchas de las cosas que ha dicho me recordaba también los cientos de documentos que hay que ir leyendo, buscando y desentrañando. Es que es curioso esto que nos ha dicho, entre otras cosas, porque claro, Teófilo es amante de su historia, de la historia de la tierra, porque ha metido miles de horas en documentarse, y eso inspira mucho respeto y seriedad. Claro, lo que he dicho, no, ahora son los vinos de diseño, etc. Pero claro, es que el problema del vino, él lo sabe mejor que yo, tiene una condición específica que es natural, debido a las enzimas que están en el ollejo, que produce una progresiva oxidación y que, claro, conduce al vinagre. Y ya los romanos tenían esto muy en serio. Yo no voy a echar ahora un parrafonazo sobre cómo detener este proceso.
que sobre todo era muy intenso a partir de